Hola, en este video vamos a ver el Apocalipsis de Moisés. Este es un adendum de el estudio que estamos haciendo de Romanos, capítulo 5, la parte 2. Aquí, si alguien no lo quiere ver ese video, voy a dejar un link abajo para que tengan acceso. Este libro del Apocalipsis de Moisés es una obra que no es conocida por muchos. Esta obra se encontró en los rollos del Mar Muerto. Recientemente, estoy hablando de hace 70 años, cuando se encontraron todas estas obras de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son increíblemente importantes porque vienen a darnos una información que no teníamos antes. No son muy conocidos. Ahí se hablan muchas cosas que posiblemente desmienten ciertas cosas que hemos creído por mucho tiempo, y tengo la impresión que por eso es que no salen a luz. Y quiero hablar del Apocalipsis de Moisés esta noche. Este libro no se refiere a Moisés y no se refiere al Apocalipsis. Apocalipsis posiblemente está hablando del fin de Moisés, pero en este sentido. Y eso es lo que habla Romanos, que Romanos habla de que el pecado reinó desde Adán a Moisés y el fin fue ahí. ¿Fin de qué? El fin del reino del pecado, el reino de la muerte. Ahí terminó. Tengo yo la impresión que esa es la razón por la que se llama el Apocalipsis de Moisés. Yo no lo leí en ningún lado, pero es la única cosa que puedo pensar que así se llama esta obra. Pero entremos a esta obra y comencemos leyendo el Apocalipsis de Moisés. Para empezar, como les dije, estamos leyendo el libro del capítulo 5 de Romanos y vamos a leer del capítulo 12 al 21. La razón es porque quiero que leamos esta parte y después leamos el Apocalipsis de Moisés, porque para encontrar la relación de esa relación que yo estoy diciendo. Entonces, comencemos por el capítulo 5, versículo 12, y dice, por tanto, aquí recuerdo que por tanto está juntando los capítulos 1, 2, 3, 4 a este capítulo 5. El capítulo 6 va a decir que pues diremos. O sea, aquí eso quiere decir que esto es un análisis, capítulo 5, es un análisis de este argumento de Adán que se va a dar aquí, que hace relación con el pecado y el Mesías. Por eso es bien importante, porque realmente este libro de eso se trata. El libro del Apocalipsis de Moisés, de la vida de Adán y Eva. Veamos, entremos de una vez. Voy a leer por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, consecuentemente la muerte entró por el pecado. Esta parte me recuerda a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Cómo los hombres somos contagiados con un virus tan explosivo que nos está contaminando a todos los hombres. Algo así es el pecado, una cosa parecida. Pero sigamos adelante. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron.
Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Moisés. A eso se está refiriendo aquí en, en esta parte, en la parte donde cuando la ley viene, o sea, la Torah viene, cuando la Torah viene, entonces el pecado se va a imputar. Si no hay ley, entonces no se imputa. Pero cuando hay ley, sí. Entonces la ley viene a ser, la Torah, viene a tener un efecto directo a el reino del pecado. Eso es sumamente importante que vayamos relacionándolo. Eso es importante. Muy bien, sigamos. El versículo 14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nadie había cometido una transgresión tan semejante como la de Adán, está diciendo, el cual es figura del que había de venir. El que vino fue Yeshua. Aquí es importante ver eso, que el que vino es una figura y lo está comparando a Adán. Dice en la escritura que el que vino es una figura de Adán. Eso es importante. Desde aquí estamos ya comparando a Adán con Yeshua, porque hay una similitud. Y aquí voy a empezar como a armar el concepto, que ese es lo que fui a encontrar a este libro cuando estuve leyendo. ¿Cuál es ese concepto? El concepto de esa similitud que hay entre ambos y que es una figura. El que vino es Yeshua el Mesías y está siendo directamente comparado a Adán. Leamos el 15. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Aquí está la comparación es dádiva y transgresión, ambas. La dádiva y la transgresión. Está comparando a Adán con el Mesías y el Mesías trae la dádiva y se está comparando con la transgresión. La dádiva es lo que vamos a ir viendo. Eso es lo que Yeshua vino a dejar, el regalo. La transgresión, por el otro lado, por lo contrario, es el veneno, el pecado, es la muerte. La dádiva trae vida y la transgresión trae el pecado, la muerte. Es básicamente lo que está diciendo, porque si la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Yeshua, Jesucristo, abundaron para los muchos. Aquí la comparación está teniendo efecto, porque si la transgresión, el veneno, murieron muchos, todos, que somos todos, mucho más. Entonces, mucho más quiere decir que lo que vino a hacer Jesucristo a darnos la dádiva tiene un poder mucho mayor
que el poder anterior que fue la transgresión. Sí, la transgresión nos hundió, sí, la transgresión nos contagió, sí, la transgresión transmitió muerte. Pero esta dádiva tiene algo mucho mayor, que es el don por la gracia de ese hombre, Yeshua, que abundó para muchos. El poder del efecto de Adán fue cuantioso, pero el efecto del poder de Yeshua fue más cuantioso o poderoso o de muchísima mayor envergadura. Fue mucho mayor. El efecto totalmente mayor sobre mí, sobre la humanidad. Lo que Yeshua vino a hacer fue mucho más grande que la transmisión de veneno y de muerte que Adán nos trasladó. Yeshua nos está trasladando algo mucho más grande, mucho más cuantioso, mucho más poderoso. Ahora veamos el versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. Esa transgresión que Adán cometió fue tremenda transgresión. Esa transgresión nos apachó, nos botó, nos condenó de una vez. Pero dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en una condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Y esto es lo que está pasando. Está comparando el efecto contrario que sucedió entre Adán, que fue un efecto negativo, y Yeshua, que fue un efecto totalmente contrario. Ahora, la figura es paralela. Aquí tenemos un paralelo, y eso es lo que está tratando de transmitir Pablo. Sigamos en el versículo 17. Porque si la transgresión de uno por reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Yeshua, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Importantísimo, importantísimo. Y esto no viene en un paquete teológico. Aquí no estamos hablando de el efecto, la teología de la gracia, ni la teología de la ley y la gracia. No, aquí está diciendo, porque no está comparando la gracia a la ley, está comparando la gracia al pecado de Adán. Ese es el balance que nos está hablando Pablo. Pablo, la comparación está haciendo el veneno que vino por la transgresión de uno y el don de justificación que vino por la transgresión de muchos. Eso es la gracia y el pecado de Adán. Esa es realmente esa es la comparación. Sigamos leyendo el versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque
así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, porque uno desobedeció, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque fue virulento, es pecado, se contagió a través de todos, de Adán, y ahí nos pasó a todos. Pero esto es el pecado, porque la ley, la Torá, no es pecado. Vino a descubrirlo, pero la ley es eterna. Lo que está haciendo aquí es comparando muy claramente la gracia, que es la dádiva, con el pecado, contra el pecado. Sí, sigamos leyendo en el 20. Y la ley se introdujo para que abundara. La Torá se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es importante entenderlo. La Torá fue introducida para que abundara la transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, la Torá se introdujo para que nosotros viéramos lo lejos que estamos de Dios. La Torá, si se recuerdan, es el árbol de vida. Eso se introdujo, y cuando se introdujo vimos mucho la transgresión, fue aclarada. Y como la ley se introdujo para aclarar la transgresión, ahí terminó precisamente el efecto de pecado. Por eso el Apocalipsis de Moisés. Sigamos leyendo y terminemos esta porción. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí, ¿dónde sucedió? Esto sucedió con Israel, donde había pecado, donde cuando la ley, la Torá se introdujo, surgió el pecado. ¿Y qué pasó? Abundó la gracia. Ahí abundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó la muerte, porque eso es lo que está diciendo, en el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Yeshua nuestro Señor. Muy bien, entonces, ya habiendo leído esto, este es el contexto que estamos leyendo para entender este libro del Apocalipsis de Moisés. Este libro, Apocalipsis de Moisés, estaba muy difundido en la época de los apóstoles, en la época de Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque todo lo que se descubrió en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, datan de esa fecha, de los esenios, y de donde venía, supuestamente, de donde venían todos, muchos concuerdan que de ahí venía Juan el Bautista. Esa era esa secta judía a la que pertenecía Juan el Bautista, que era muy celosa de la Torá, muy temerosa de Dios y del templo. Y ellos se separaron y se fueron al desierto porque veían que en Jerusalén estaba pasando muchas cosas que ellos no estaban de acuerdo. Bueno, empecemos con el libro para no irnos atrasando mucho. Aquí está, este es el primer capítulo. Son varios capítulos que no son muy largos. Creo que perdí la cuenta, pero son como casi 40, pero hay uno de un versículo, hay uno de 3 versículos, así que no es muy largo. Pero empecemos. El Apocalipsis
de Moisés, capítulo 1. Dice, esta es la historia de Adán y Eva después de que salieron del paraíso. Adán conoció a su esposa Eva. Entonces se dirigieron hacia donde sale el sol y pusieron su residencia ahí por 18 años y 2 meses. Concibió Eva y dio a luz a 2 hijos, a Diafotos, que se llama Caín, y a Milabes, que se llama Abel. Sí, yo sé, estos son nombres griegos, porque esto fue traducido al griego, ¿verdad? Esto era común en aquella época. Muy bien, sigamos en capítulo 2. Y después de esto, mientras dormía Eva, despierta de un sueño y dice a Adán su señor. Esto es importante que vayamos entendiendo de una vez que le está contando un sueño. Eva soñó y le está contando a Adán este sueño. Y dice, mi señor Adán, he aquí que he visto un sueño esta noche, la sangre de mi hijo Amilabes, Abel, que se vierte en la boca de su hermano Caín, el que bebe sin piedad, pero él le suplicó que le deje un poco para que viva. Sin embargo, él no lo escuchó y dio golpes tantos que no se detuvo, sino que salió toda ira por su boca. Y Adán dijo, salgamos a ver lo que le está sucediendo a ellos. Temo que el adversario pueda atacarlos en alguna parte y deseo evitárselo. Ellos se fueron, ¿verdad? Se fueron a buscarlo. Y sigamos, dice, ambos fueron encontrados y Abel había sido asesinado por su hermano Caín. Entonces el Señor Dios envió el arcángel Miguel para que le diga a Adán, tú sabes lo que hizo tu hijo Caín y no es secreto que él es hijo de ira. Esto es interesante, cómo se está dando esta nombre. Aquí está diciendo el arcángel, Dios hablándole, dice, a través del arcángel le dice, no es secreto. O sea, eso quiere decir que no era muy sabido. El hijo Caín es el hijo de ira. Esto es importante porque es totalmente un calificativo que le está dando a Caín, que está señalando de que él es hijo de ira. ¿Y quién es hijo de ira? Bueno, sigamos adelante porque esto se va a poner más interesante. Pero no te duelas tanto por la muerte de Abel, porque yo te voy a dar otro hijo en su lugar, y él será alegría para ti en todo lo que haga. Así habló el arcángel a Adán. Mas Adán guardó estas palabras en su corazón, y con él también la esperanza, a pesar de que sentía un inmenso dolor por su hijo Abel. Yo cuando leí este principio o este libro, porque ya lo leí, como aquí se cruzan muchas ideas a la cabeza, porque estoy leyendo un libro que yo desconozco. El hecho de que yo desconozco el libro
crea una especie de como de desconfianza. ¿Por qué estoy leyendo un libro? ¿Por qué estoy asumiendo este libro que es importante? Yo lo veo importante. ¿Por qué? Porque era la época de Pablo. Y estaba difundido, era conocido en esa época. Cuando yo leo esto, puedo entender, y leo Romanos, la sencilla, voy a decir, porque no es complicada, es complicado. El libro de Romanos es complicado en el lado del cristianismo porque no encaja con la teología. Pero ya en el libro de Romanos hemos estudiado que en este momento la teología cristiana la tenemos que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque el cristianismo no existía cuando Pablo escribió la epístola a los romanos. Ya eso ya lo hemos discutido en el estudio del libro de Romanos. Entonces, yo no estoy queriendo atacar la teología. Simplemente estoy tratando de ponerle sentido a lo que tiene sentido. Y esa es la razón. Y sigamos leyendo, porque ya sí, la idea no es ir comparando. No, es que así lo que yo creo no es eso. Abrámonos la mente. Abrámonos a lo que hay aquí. Porque es interesante. Muy bien, sigamos adelante. Vamos al capítulo 4. Ahí dice: y después de esto, Adán conoció a su esposa Eva, y ella concibió y le dio a luz un hijo, Set. El nombre Set es muy interesante porque acabamos de leer que le dijo en el anterior, en el capítulo que acabamos de leer, le dijo que no se preocupara porque en su lugar él le daría otro hijo que lo alegraría. Eso lo acabamos de leer en el anterior. Y eso es lo que significa Set. Set quiere decir sustituto. Set quiere decir compensación por lo que acaba de suceder. Ahora, este Set es increíble porque cuando hablamos de sustituto, podemos relacionar el concepto de sustituto al Cordero que murió por nosotros como sustituto nuestro para perdonarnos. Es increíble. Es ir armando todo esto, ¿verdad? Adán dijo a Eva: mira, nos ha nacido un hijo en lugar de Abel, el sustituto, a quien Caín mató. El hijo de la ira lo mató. Vamos a adorar y dar gloria a Dios y presentemos un sacrificio ante Él. Impresionante. Es impresionante. Lindo. Sigamos en capítulo 5. Y engendró a Adán 30 hijos y 30 hijas. Volvió y vivió 930 años. Cayendo enfermo, exclamó a gran voz diciendo. Bueno, si se dan cuenta, ya llegamos al final, a los 930 años, cuando cayó enfermo. O sea, inmediatamente el libro en el inicio, porque estamos todavía en el inicio, aunque es el capítulo 5, nos está llevando al año 930. Y ahí se enfermó y clamó y dijo: que todos mis hijos vengan a mí, porque deseo verlos antes de morir.
Y todos reunidos, pues, vinieron a la tierra, que fue dividida en tres partes. Y Set su hijo le dijo: Padre Adán, ¿cuál es tu queja? Y Adán dijo: Mis hijos, me siento sumamente entristecido y cargado de problemas. Y Set le preguntó: ¿cuál es el problema? Y aquí dice: ¿acaso has traído a tu mente el fruto del paraíso que solías comer y tu anhelo te ha entristecido y cargado de problemas? ¿Acaso otra vez has traído ese pensamiento de esa belleza y ese recuerdo que tú tienes en tu mente de haber comido del fruto del paraíso, de ese árbol? Ahora sí, esto es así, dime, e iré y te traeré para ti esa fruta. Si ese es el problema, le dice este, yo lo voy a buscar, el fruto del árbol de la vida. Y estando a las puertas del paraíso, me tenderé a tierra y echaré estiércol sobre mi cabeza y clamaré al Señor con gran llanto, a ver si me escucha y envía su ángel y me dé la planta del paraíso que tanto anhelas, y así calme tu tristeza. Adán le dice: hijo mío, mi hijo Set, perdón. Lo que tengo es mucho dolor y la presencia de enfermedad. Esto es lo que me trae problemas. Este contagio que yo tengo, este pecado, este virus que nos entró. Entonces Set dice a su padre: ¿y qué es exactamente lo que te acontece? Y Adán le dijo, capítulo 7, cuando Dios nos hizo, a mí y a tu madre, Él nos dio el poder de comer de todo árbol que está en el paraíso. Pero había un árbol del cual no deberíamos comer porque si comíamos de él moriríamos. Mas un día los ángeles que nos cuidaban en el huerto tuvieron que subir al cielo para adorar y hacer el culto al Señor. Cuando era costumbre ese día yo estaba lejos de ella y el enemigo, al saber que de esto, se acercó y le dio de comer aquel fruto prohibido. Luego ella me dio de comer a mí. Capítulo 8. Y Dios se airó con nosotros y entró en el paraíso y me llamó con una terrible voz y me dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí, de mi presencia? ¿Crees que te puedes ocultar de quien te formó? Y añadió diciendo: porque has abandonado mi pacto. Aquí es donde tenemos que pensar un poco. Esto es importante. Has abandonado mi pacto. La desobediencia, lo que al fin trajo, es haber abandonado ese pacto que Dios le está trayendo a mente. Has abandonado mi pacto. He traído sobre tu cuerpo 72 males. Primero, los problemas cerebrovasculares, dolores de ojos. El segundo, un defecto en la audición. Y a su vez, todos los problemas del cerebrovasculares serán sobre ti. Capítulo 9. Y luego de hablar con sus hijos, Adán se aflige grandemente y dice:
¿qué debo hacer? Estoy en gran angustia. Aquí estaba muy afligido Adán porque ya estaba llegando el día de su muerte. Y Eva llorando dice, mi señor Adán, levántate y dame la mitad de tus dolores. Lo soportaré, ya que es por mi culpa que esto te haya sucedido y es por mi culpa que tengas tanto dolor y aflicción. Adán, al escucharla, le dice, alístate y ve con mi hijo Set cerca del paraíso. Échese tierra sobre sus cabezas, lloren y oren a Dios para que tenga misericordia de mí y envíe su ángel al paraíso y me traigan flor del árbol de la salud y tráiganlo a mí para ungirme, así me dejará la angustia. Él sabía que si él comía del árbol de la vida, esto iba a cambiar. Entonces Set y Eva fueron al paraíso y Eva vio que su hijo lo atacaba una bestia salvaje y llorando dijo, oh pobre mi hijo, cuando en la resurrección todos los que lleven la maldición del pecado digan, Eva no retuvo el mandamiento del Señor. Wow, yo voy leyendo esto y voy viendo el corazón de Adán diciendo, ve con el Señor y dile, vayan y echen tierra en su cabeza, tal vez Él me escuche y pueda yo comer flor del árbol de la vida. Estaba en angustia. Y todavía pasa esto y es atacado por una bestia cuando se van y dice Eva, pobre de mí en la resurrección. Todos los que lleven la maldición del pecado digan, Eva no retuvo el pacto, el mandamiento de Dios. Yo voy a ser recordada como esa mujer. O sea, imagínense la carga después de 930 años y está hablando del día de la resurrección. ¿Cuál es ese día? El día de la resurrección sabemos que es el día cuando Él venga, Yeshua venga por segunda vez. Se llama el día de la resurrección o la fiesta de las trompetas. Cuando Él venga. Ese día, cuando suceda eso, cuando suceda la resurrección, yo voy a ser recordada. Esa es la carga que esta mujer tenía, ¿verdad? En su ser, era una carga muy fuerte. Y Eva le dijo a la bestia que estaba atacando a su hijo, a Set, tú bestia malvada, ¿cómo te atreves a luchar con la imagen de Dios? Me sorprende el lenguaje. El lenguaje es muy interesante, es muy edificante, muy revelador. Porque Eva le está diciendo a la bestia, ¿cómo te atreves a luchar con la imagen de Dios? ¿Cómo se abrió tu boca para clavar tus dientes? ¿Cómo no recordaste que estás sometida? Porque hace mucho tiempo te sometiste a la imagen de Dios, que eso fue lo que Dios decretó, que Él iba a gobernar sobre toda bestia, porque Él era poseedor de esta imagen. Entonces, miren lo que dice la bestia, es revelador.
La bestia entonces gritó y dijo, capítulo 11. No nos importa, Eva, que te aflijas y que te llenes de gemidos, pues nuestra ira va contra ti. ¿No te acuerdas cómo tu boca se abrió para comer el árbol que Dios te mandó no comer? Con esto, nuestra naturaleza también ha sido transformada. Y eso ahora no puede soportar. Y así empezó a reprocharle. O sea, aquí le está diciendo la bestia a Eva y le dice, es tu causa, es lo que tú hiciste, porque tú comiste de ese árbol. Ese árbol que comiste, que consumiste, porque abriste tu boca para comer, esto me trae a recordarme, me trae a recordarme que este año es el 5780, y 80 se refiere a la boca. Y lo que tú hiciste, Eva, cuando abriste tu boca para comer de ese árbol, no solo no solo la naturaleza de Eva y Adán cambió, sino también cambió todo lo demás. Toda la naturaleza cambió. Cambió todo. Es lo que a mí me sorprende la forma cómo está cómo está describiendo esta situación. Porque el hecho de que Eva y consecuentemente cualquiera que comete pecado y vive en pecado, lo que sugiere este capítulo 11 es que hace cambiar el entorno. Y vamos a ver más adelante cómo esto se va aplicando en otras cosas. Y también vamos a encontrar que la Biblia habla de eso. Vamos a leer el capítulo 12 y dice, entonces Set le dijo a la bestia, cierra tu boca, guarda silencio y aléjate de la presencia de la imagen de Dios. Le dio una orden. Le está diciendo a la bestia, cierra tu boca, guarda silencio y aléjate de la presencia de la imagen de Dios hasta el día del juicio. Luego la bestia dice a Set, he aquí yo estoy fuera de la imagen de Dios. Y se fue de la guarida. A su guarida, disculpen. Se fue a su guarida. Espero que esté dando una enseñanza a esto porque todavía Set tenía la imagen de Dios. Y la bestia todavía, al Set invocar la imagen de Dios, obedece la bestia. Pero la bestia ya no tiene esa restricción, ya no tiene ese cerco alrededor, ya se atreve a atacar porque fue transformada junto con la desobediencia del pacto. Vemos el 13. Y Set siguió su camino. Llegaron cerca del paraíso y oraron a Dios para que envíe su ángel y les dé del aceite de misericordia. Es interesante pensar que el aceite de misericordia brota del árbol de la vida. Él necesita esto. Yo no sabía, me había percatado, no había caído en mi corazón la idea de que
La misericordia venía en esa presentación de aceite del Espíritu. Y el Señor, enviando el arcángel Miguel, le habló a Set diciendo: Set, hombre de Dios. Miren, esto es increíble. Set, hombre de Dios. Hay una diferencia demasiado marcada que no podemos ignorar. Set, hombre de Dios. Caín, hijo de ira. Son dos fuentes diferentes. La ira, una fuente muy distinta a esta, hombre de Dios. Le dice: Sed hombre de Dios, no te canses con tantas oraciones y ruegos para que se te entregue el aceite de misericordia, para ungir a tu padre Adán. No te preocupes por eso, porque no te lo voy a dar. Pues no es el tiempo de que sea usado. Y aquí viene esta frase que a mí me causa mucha impresión. Este se usará en el tiempo del fin. El aceite de misericordia va a ser usado en el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin es nuestro tiempo del fin. Este es en el tiempo en el que nosotros actualmente estamos. Entonces, todo hombre, empezando con Adán hasta ese gran día, todos los que formen parte del pueblo santo gozarán de los placeres del paraíso para que les dará Dios, y estarán en su seno, y su corazón será transformado en un corazón de buen entendimiento y servicio a Dios. Esto es lo que va a suceder. Aquí le está diciendo entonces todo hombre, empezando con Adán. Primero Adán. ¿Por qué? Adán será el primero en recibirlo. El día de la resurrección. Increíble, lindo. Pero anda, ve a donde tu padre, pues el término de su vida ha llegado, y a partir de que llegues, vivirá 3 días y luego morirá. 3 días. Vete con tu padre, porque va a durar 3 días y luego morirá. Luego de su muerte habrá una terrible escena por su fallecimiento. Morirá y va a ser un tiempo muy, muy terrible. Capítulo 14. Habiendo dicho estas cosas, se alejó de ellos. Set y Eva llegaron a la choza donde Adán estaba. Y Adán le dice a Eva: mira lo que has forjado para nosotros. Tú has traído sobre nosotros una gran ira. Tú has traído sobre nosotros una gran ira, que es la muerte, y seguirá a lo largo de nuestras generaciones. Y ella dice: llama a todos. Y le dice: llama a todos. Y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y diles acerca de nuestra transgresión. Esto es otra cosa que me impresiona, porque es evidente que no lo tenían abierto el tema. O sea, es ahora que está muriendo, ahora que Adán está a punto de morir, él decide: esto tenemos que contárselo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Lo tienen que saber. Entonces aquí se va a abrir esta historia.
tremenda. Mira, quiero leer nada más un versículo de Romanos que habla de... quiero ver aquí esta parte, donde dice sobre nosotros una gran ira que es la muerte y seguirá a lo largo de nuestras generaciones. Muy bien, y quiero compararla con Romanos, que lo tengo aquí, no lo tengo a mano, pero aquí tengo mi Biblia y lo voy a leer en Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la fe, perdón, no era esta la escritura, me equivoqué, es Romanos 1:18. Sí, me equivoqué. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Con injusticia restringen la verdad. Y de paso, o sea, con su pecado restringen la verdad. Y la verdad es otro sinónimo del árbol de la vida. El árbol del bien, el árbol de la vida, que es la Torá. Y dice el Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la Torá. Estos serán justificados. Los que cumplen la Torá, estos serán justificados. No son los que la oyen, no son los oidores de la Torá, porque ¿de qué sirve saberla? Son los que la cumplen, las que la obedecen. Estos serán justificados. Esto es tremendo, es claro, no hay vuelta de hoja, es tan claro. Y sigamos adelante. Pero esto venía por este aspecto. Ha caído sobre nosotros una gran ira, ¿verdad? Ahora leamos el capítulo 15. Entonces debes decirles, escuchen todos mis hijos, los hijos de mis hijos, les contaré cómo el enemigo nos engañó. Se nos dio la custodia de las partes del paraíso y lo asignó el Señor. Así me dio la custodia del lado oeste y sur, pero el diablo se dirigió a la zona de Adán, donde las criaturas son de sexo masculino, pues Dios dividió también a las criaturas. Todos los machos se les dio a su padre y todas las hembras a mí. Capítulo 16. Y el diablo habló a la serpiente diciendo, aquí viene el proceso, este es muy interesante oírlo. El diablo habló a la serpiente diciendo, levántate, ven a mí y te diré cosas de las cuales sacarás provecho. La serpiente se levantó y vino a él y el diablo le dijo, he oído decir que tú eres el más sabio de entre todas las bestias y he llegado para poder consultarte algo. Tú sabes, ¿por qué has de comer la cizaña de Adán y no la del paraíso? Levántate y busquemos echarlo del paraíso y posiblemente salgamos nosotros también. La serpiente le respondió, me temo que esto haga que el Señor se llene de ira conmigo. Y el diablo respondió, no temas, solo serás mi instrumento. Yo hablaré a través de tu boca palabras para engañarlo. Otra vez sale el elemento de la boca. Con la boca engañó la serpiente
el diablo con la boca comió a Adán y Eva. 17. Entonces se trepa de uno de los muros del paraíso y aprovechando que los ángeles fueron al cielo a alabar y adorar a Dios, Satanás se apareció en forma de un ángel y cantaban himnos como los ángeles. Yo estaba apoyada en el muro y él me dice, ¿tú eres Eva? A mí otra vez, esta frase y esta forma de cómo Satanás se apareció como en forma de un ángel, como forma de un miembro de la familia de Dios, cantando himnos, con música, entre comillas, celestial, y estaba apoyada en el muro, y él me dice, ¿tú eres Eva? ¡Wow! Que es increíble. No fue, cuando se le apareció, no fue, según esta historia, no fue algo, fue una especie, digamos que hoy en día yo le diría como un espíritu religioso, de engaño, de que es un ser que es eh, un sacerdote de Dios. Impresionante. Y yo lo veo hoy en día. La forma de engaño más amenazante que nosotros tenemos hoy en día viene de esta misma fuente, como de una religión, como de algo que simula ser divino, ser de Dios. Y le respondí. Eva le dijo, sí, soy yo, Eva. ¿Qué estás haciendo en el paraíso? Yo le respondí, Dios nos lo ha dado para que guardemos y comamos lo que produce. Y el diablo respondió a través de la boca de la serpiente. Otra vez, la boca. Qué bien. Pero ¿por qué no comen de todas las plantas? Y le dije, sí podemos comer de todas las plantas, menos de una que está en medio del paraíso, pues es el mismo Dios nos encargó que no la comamos. No es prohibida, nos es prohibida y nos dijo que si comíamos de esta fruta, moriríamos. Capítulo 18. Entonces la serpiente me dijo, que Dios viva. Así es. Pero siento tristeza de que ustedes de que ignoren las cosas. Porque eso ha venido acá por eso he venido acá para decirles que tengan el valor de comerla. Escúchame. Y yo le dije, temo que Dios se llene de ira conmigo y que muramos como dijo. Muy bien, temo que Dios se llene de ira conmigo y que muramos como él dijo. Y él me respondió, no temas, pues tanto como la coman, ustedes serán como Dios y sabrán lo bueno y lo malo como él. Entonces entró en mí el deseo de ser como Dios. Y me dio envidia. Y él me dijo, ve y come. Vi lo maravilloso de la planta y su fruto, sin embargo tenía miedo de tomar del fruto. Y el diablo me dijo, ven acá, yo voy a dártela. Y le dio eso. Comieron, ¿verdad? Capítulo 19. Y me llevó por el camino, luego se volvió y me dijo,
he cambiado de idea. No te daré de comer hasta que me jures que le darás también a tu marido. Y le respondí, ¿qué clase de juramento quieres que te haga? Esto es peligrosísimo. Porque ya habiendo tenido un pacto con Dios, ya viendo la serpiente, ya viendo Eva adquirido el pacto de obedecer a Dios, aquí está adquiriendo, está diciendo que le jure, y está entrando en un pacto, con la serpiente. Pero lo que puedo decirte, te diré que por el trono de la majestad de los querubines y el árbol de la vida, le daré a mi marido de comer esta fruta. Y dijo, bueno, lo voy a comer. Y me llama la atención esto. El trono de la majestad, los querubines y el árbol de la vida son las cosas que están en la presencia de Dios. Es como lo del arca, ¿verdad? En el arca están los querubines, el arca del pacto. Está el árbol de la vida, que es los mandamientos. Y ahí está el trono, que es el propiciatorio, representado. O sea, me llama mucho la atención cómo describe. Y ella dice, bueno, le daré de comer. Y cuando recibió mi juramento, fue y me dio del fruto vertida toda su maldad en él. Cuando comió ese fruto, traía toda la maldad, todo ese veneno, todo ese virus, todo ese pecado, que es el deseo malsano y la raíz y el principio del pecado, y doblando la rama hasta la tierra, la tomó y yo comí. Y allí, capítulo 20, aquí no hay mucho que hablar, todo es claro. Y en esta misma hora mis ojos fueron abiertos. O sea, aquí van a pasar unas cosas importantes. Aquí empiezan a pasar cosas importantes, como en esa misma hora se abrieron los ojos y de inmediato supe que estaba desnuda de la justicia con la que había sido vestida. Esto me impresiona bastante. En el libro de Romanos estamos hablando de los paralelos. Cuando Eva comió del fruto, lo que sucedió fue que la acción de comer, le quitó el vestido que ella ya tenía de justicia con la que ella había sido vestida. Y esta es la transgresión, este es el efecto. Aquí es donde se abrieron los ojos, quiere decir que pudo ver. Se abrieron los ojos, es como en el monte Sinaí, cuando llegó la Torá. Vieron el pecado. O sea, cuando llegó la Torá, cuando llegó la instrucción, vieron que había abundancia de pecado, pero abundó más la gracia. Y aquí está pasando al revés. Aquí está, la gracia la tenían, la justicia la tenían, y lo que entró fue condenación. Y cuando pasó eso, yo lloraba y le dije a la serpiente, ¿por qué me has hecho esto conmigo? ¿Por qué me has privado de la gloria con la que estaba vestida?
Eva ya tenía esa gloria, ya estaba vestida de esa gloria. Pero a pesar de todo, honraré el juramento que tengo contigo, aunque mi alma llora de dolor. Entonces él descendió del árbol desapareció. Y al mirar mi desnudez, comencé a buscar hojas con qué ocultar mi vergüenza. Pero no encontré ninguna porque los árboles ocultaron sus hojas, pues se pusieron en contra mía, excepto el árbol de la higuera. Esto a mí me parece, aquí hay varias cosas importantes que quiero compartir. Una, veamos qué sucede cuando, se recuerdan, cuando estábamos leyendo la parte de la bestia que le dice, ¿cómo te atreves a atacar a la imagen de Dios? Y aquí está pasando que los árboles ocultan sus hojas. Ellos estaban desnudos, ya estaban, el pecado ya estaba con ellos y ellos buscaron alrededor del jardín del Edén árboles que cubrieran sus hojas. Imagínense ustedes, Eva va caminando en el jardín y los árboles esconden sus hojas. Como diciendo, no me vayas a tocar que no te voy a dar una de mis hojitas. No, 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 no. Excepto el árbol de la higuera. Y entonces, ¿qué dice? Veamos, entonces tomé unas cuantas hojas de él, de la higuera, y me hice una faja con ellas. Y estas hojas eran del árbol que yo había comido. Aquí está diciendo que ese árbol era el árbol de la higuera, no era una de manzana, como nos lo pintan, era una de higuera. Con esto quiero leer una escritura que está en Mateo 21, 18, que dice, por la mañana, era Yeshua, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. A mí me sorprende porque cuando voy leyendo en el capítulo anterior, decía que los árboles escondieron sus hojas. Y en esta parte, pasa que la higuera, dice, entonces tomé unas cuantas hojas de él, del árbol de la higuera que había comido. A mí, versículo, Mateo 21, 18, es un versículo que no he entendido, pero esto me da la impresión que me está dando una luz para entender qué es lo que está pasando, por qué Yeshua, cuando va hacia Jerusalén, pasa por la higuera y la maldice. Y le dice, jamás brote fruto de ti. Aquí le está diciendo o profetizando, si
ese fuera el árbol que comió Eva. Le está profetizando a ese árbol que ese fruto que surgió de ese pecado ya no va a funcionar, ya no va a dar más fruto y la maldice y se seca. ¿Será que el árbol de conocimiento del bien y el mal se seca? Y al instante la higuera se secó. Y cuando yo leo ese versículo, a mí me causa un problema porque el higo no es de la época, no da fruto en esa época. La higuera está saliendo, aquí estamos hablando en la época de la Pascua, que es cuando estaba Yeshua caminando, yendo y viniendo de Betania a Jerusalén. Y ya estaban saliendo del invierno, todavía había frío, los higos no estaban todavía pensando en dar fruto. Los higos dan fruto hasta la época de la fiesta de las trompetas, que casualmente es el día que es la fiesta de la resurrección. Interesante, me impresiona. Entonces dice, al ver esto los discípulos se maravillaban y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y échate en el mar, así sucederá. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Impresionante. Sigamos, por favor, porque hay mucho que seguir tratando. Capítulo 21. Y lloré en esa misma hora y empecé a llamar a Adán. ¿Dónde estás? Sube, ven aquí, porque te mostraré un gran secreto. Y cuando vino, le hablé las palabras que lo llevaron a la transgresión, a perder la gloria que teníamos. En efecto, cuando vino, abrí mi boca, pero diablo, el que hablaba a través mío, aquí es donde, y empezó a convencer a su padre, le dijo, ven acá, mi señor Adán, escucha mi voz, boca, come del fruto del cual el Señor Dios nos prohibió y serás igual a Dios. Pero aquí me sorprende mucho porque es como que el pecado entró en Eva y Satanás usó la boca de Eva para lidiar con el diablo, porque estaba hablando a través de Eva. Muy interesante, muy interesante. Y su padre respondió y dijo, temo que Dios se llene de ira para conmigo. Otra vez, esto es importante. Y le dije, no temas, pues tan pronto como comas del fruto, conoceréis el bien y el mal. Y rápidamente fue convencido. Y él comió también, entonces sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que estaba desnudo. Lo mismo, pasó de nuevo. Y me dijo, oh mujer malvada, ¿qué te hice a ti para que me privaras de la gloria de Dios? Y aquí, al leer esto, me recuerda también Oseas 2, donde está, Dios le ordena a Oseas que se case con una prostituta, y él se casa con una prostituta y tiene hijos. Y en Oseas habla de que
Dios va a tomar a la mujer, a Israel, porque así se ha portado Israel, como una prostituta, y la lleva al desierto. Y en el desierto la desnuda. Cuando está hablando ahí, le dice, y la voy a desnudar, y la desnuda, pero también le quita las fiestas, los días de reposo. Y eso tiene que ver con la Torá. Y ese es el acto, es la gloria con la que había sido vestida. Israel ha sido vestida con eso cuando llegó la Torá. Me llama mucho es el aspecto de las vestiduras, es porque ellos perdieron las vestiduras de justicia que ya tenían. Muy bien, sigamos en el capítulo 22. Y dice, en ese momento escuchamos al arcángel Miguel tocando la trompeta, llamando a los ángeles diciendo, así dice el Señor, vengan conmigo al paraíso y escuchen la sentencia que le voy a dar a Adán. Esta parte me llama la atención porque hay una reunión con todos los ángeles y hay un toque de trompeta. Cuando Él venga, cuando Yeshua venga, va a haber un toque de trompeta también. Y va a haber una reunión similar. Entonces, los paralelos, esos son los paralelos que yo veo muy similares en el libro de Romanos con todas las cartas de Pablo, porque Pablo está escribiendo paralelos muy similares a estos. Y eso es lo que a mí me sorprende mucho. 2, dice, así dice el Señor, vengan conmigo al paraíso, escuchen la sentencia que voy a dar a Adán. Y cuando Dios apareció en el paraíso, montado en el carro de sus querubines, con ángeles volando delante de él, cantando himnos de alabanza, y todas las plantas del paraíso, tanto del lado de su padre y del mío, irrumpieron en flores. Y el trono de Dios se fijó en el que fue el árbol de la vida. Nuevamente las figuras son increíbles porque aquí me sorprende algo que dice, cuando Dios se acerca entonces las plantas florecen, dan fruto, es como que es vida y las plantas viven y dan fruto y florecen en una manera que está floreciendo que es increíble porque Dios está ahí. Lo mismo pasó en el monte del Sinaí. Lo mismo pasó con los querubines en el arca. Ahí está el propiciatorio, el trono, la Torá, la vara que reverdece y da almendras. Porque eso es lo que Dios hace, saca ese fruto. Y eso es lo que está sucediendo en esto. Todo irrumpió en vida y fue lo que está pasando. El trono de Dios se fijó, dice. El trono de Dios se fijó en el árbol de la vida. Ahí donde se fijó. Capítulo 23. Y llamó Dios a Adán. Adán, ¿dónde estás? Puede ser la casa escondida de la presencia de su constructor. ¿Puede ser la casa escondida de la presencia de su constructor? Tremendo. ¿Qué está diciendo acá? Que somos casa de la presencia. ¿Qué es lo que dice Pablo en las otras cartas? Somos el templo del Espíritu Santo. Y su padre respondió, no es de ti, Señor, que nos escondemos, sino porque estamos desnudos
y nos sentimos avergonzados ante tu poderío, mi gran Dios. Perdimos tu gloria. Dios le dijo, ¿quién te hizo conocer que estabas desnudo? A menos que hayas abandonado el mandamiento que te di. A menos que hayas abandonado el mandamiento que te di. Otra vez, Romanos 2:13, no son los que son los oidores de la Torá sino los hacedores los que serán justificados. Los que no abandonan el mandamiento para que lo cumplieras. Entonces Adán, recordando las palabras que le dije, respondió diciendo, la mujer que me diste me dijo, tú serás como Dios. Entonces el Señor se volvió y me dijo, ¿por qué has hecho esto? Le dije, la serpiente me engañó. Capítulo 24. Aquí vamos a ver los efectos del pecado, cómo todo esto comienza. Dice, Dios le dijo a Adán, puesto que has hecho caso omiso a mi mandamiento y has escuchado la voz, tu esposa, maldita sea la tierra. Vean qué interesante. Aquí está, has escuchado la voz. Ahora dice, maldita sea la tierra. El efecto del pecado directamente va a la tierra. Directamente. Harás tu trabajo en vano, no tendrás tus fuerzas, te dará cardos y espinas hasta la primavera, y el sudor de tu rostro comerás tú, tendrás fatiga y te sentirás aplastado por la amargura que no gozará de dulzura. El cansancio te afligirá y no podrás descansar. El calor te cansará. Por el frío todo quedará estrecho y difícil de obtener y estarás muy ocupado con dificultad. Harás riquezas y engordarás, perdiendo tu hermosura. Pero aún hay más. En general las bestias serán tus enemigas y huirán de ti. Se levantarán en rebelión contra ti porque no has guardado mi mandamiento. Nuevamente, sigue dando el mismo mensaje. No has guardado mi mandamiento porque has abandonado el pacto. Ese es el tema en toda la Biblia. Luego el Señor se dirigió a mí. Solo antes de seguir aquí, solo quiero recordar también cuando Deuteronomio 28. Y aquí yo pongo la vida y la muerte. La vida es para que escojas y escoge la vida para que te vaya bien. Escoge el árbol de la vida para que te vaya bien. Escoge el mandamiento y cúmplelo para que te vaya bien. Lo dice Pablo, lo dice Moisés allí, lo dice Dios, está pasando aquí también esa misma situación. Sigamos, dice, luego el Señor se dirigió a mí y me dijo, puesto que has escuchado a la serpiente y prestaste oídos sordos a mi mandamiento, ignoraste mi pacto, vivirás en medio de intolerable agonía y tendrás tus hijos con mucho dolor y tendrás tus hijos con el riesgo de que pierdas tu propia vida. Los tendrás con aflicción, en problemas, en angustia. Me buscarás diciendo, Señor, guárdame, Señor, guárdame. Y no volveré a pecar, guárdame. Tomando en cuenta tus propias palabras, yo te juzgaré por la enemistad que el enemigo sembró en ti. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Hay enemistad entre el hombre y Dios. Exactamente la misma idea. Por eso es que me gusta estas ideas que hay aquí,
porque son los que circulaban en el entorno de, de Pablo. Sigamos. Luego el Señor se dirigió a la serpiente con gran ira y le dijo: por cuanto fuiste instrumento para engañar a inocentes corazones, maldita serás entre las bestias, serás privado de alimento agradable y tendrás que comer del polvo todos los días de tu vida. Sobre tu pecho y tu vientre andarás, pues tus pies y tus manos te serán quitadas, ni oreja ni ala, ni nada que te ayude a atrapar tu alimento. Tu maldad fue causa por la cual se les echó del paraíso, y pondré enemistad entre tú y la descendencia de ellos. Él te pisará tu cabeza y tú magullarás su talón hasta el día del juicio. Todo esto ocurrió como se lo ha dicho. Luego habló a los ángeles diciéndole que nos eche fuera del paraíso. Y cuando estábamos siendo expulsados, elevamos ruego delante del Señor a su padre Adán, y pidió a los ángeles diciendo: dame un poco de tiempo y permíteme acercarme al Señor, a ver si tiene compasión de mí por mi pecado. Lo condujeron hasta el Señor, y Adán gritó y lloró en voz alta diciendo: perdóname, Señor, oh Señor, por mi pecado. Entonces el Señor dijo a los ángeles: porque han dejado que Adán regrese al paraíso. ¿Por qué han pasado eso? ¿Por qué no me han entendido? ¿Es que ustedes no creen que he actuado mal? ¿O creen que mi presencia ha sido maldada? Entonces los ángeles cayeron a tierra y adoraron al Señor diciendo: tú eres justo, Señor, y tú juzgas con justo juicio. Capítulo 28. Entonces el Señor se dirigió a Adán y le dijo: no voy a soportar que estés en el paraíso. Y Adán respondió y dijo: entonces dame, Señor, del árbol de la vida y permíteme comer de él antes de salir del paraíso. Miren lo importante que es esto. Dame de comer de la Torá, del árbol de la vida. Y es Satanás el quien ha querido mantenernos alejados del árbol de la vida hasta hoy. Y eso dice que así va a suceder. El Señor, respondiéndole a Adán, le dijo: tú no lo puedes tomar, porque he mandado a los querubines con espada flameante para evitar que te acerques y gustes de ella. Ahora la guerra te la ha declarado el adversario, y estará contra ti aun cuando estés fuera del paraíso, y estará sobre ti trayendo todo mal hasta la muerte. Pero cuando la resurrección venga, yo te levantaré y luego te daré a comer del árbol de la vida. Díganme si no es importante. Y así es. Es cuando Él viene y termina la era que nos va a dar de comer del árbol de la vida. Va a empezar el milenio, y vamos a estar viviendo 1000 años con Él. La inclinación a hacer el mal va a ser quitada y vamos a comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que está diciendo que va a suceder aquí? Capítulo 29.
Así habló el Señor y ordenó que nos echaran fuera del paraíso. Pero miren qué interesante. Esto fue lo último al salir. Pero el Dios dice, cuando venga el día de la resurrección, eso se va a revertir. Así habló el Señor y ordenó que nos echara fuera del paraíso, y su padre Adán lloró delante de los ángeles, salido del paraíso, y los ángeles le dicen, ¿qué quisieras que hagamos, Adán? Su padre les dice, ya que nos están conduciendo fuera del paraíso, les ruego que me permitan quitar hierbas fragantes para poder ofrecer a Dios después de que hayamos salido del paraíso, para que Él me escuche. Y los ángeles se acercaron a Dios y le dijeron, Jael, Yael, Ya, el Rey eterno, Dios manda que demos a Adán plantas de olor dulce del paraíso y semillas para su alimentación. Y Dios permitió que se le diera a Adán dulces especies, hierbas fragantes del paraíso, semillas para su alimentación. Y los ángeles le permitieron ir, y tomó 4 tipos: azafrán, nardo, cálamo y canela. Además, semillas para su alimentación. Y después de tomarla, salimos del paraíso y nos fuimos a la tierra. Capítulo 30. Ahora bien, los hijos les ha contado la forma como fuimos engañados para que se cuiden. Hijos, les he contado la forma cómo fuimos engañados para que se cuiden de no transgredir los mandamientos de Dios. Eso suena campanazos. Fuerte. Eva decía esto en medio de sus hijos, mientras Adán yacía enfermo y obligado a morir. Aquí ya está en el lecho de la muerte, Adán diciendo, hijos, no transgredan los mandamientos de Dios. No hagan lo que hicimos nosotros. Pasando un solo día de la enfermedad que ataba a Adán, ella le decía, ¿cómo es posible que tú mueras y yo siga viviendo? ¿O cuánto tiempo he de vivir después de que mueras? Dime. Y Adán le dijo, no estés temerosa de lo que ahora sucede. Tú no te quedarás después de mí, porque también en la muerte estamos juntos. Y me encontrarás en mi lugar. Y cuando yo muera, deben ungirme, y no dejarás que nadie me toque hasta que el ángel del Señor diga algo referente a mí. Y así Dios me olvide, sino que no me olvide, sino que busque su criatura. Ahora piensen en orar al Señor hasta que entregue el espíritu que me dio. Pues no sabemos si seremos del agrado a Él o no ante Él, y nos tenga misericordia y nos acoja. Eva se levantó y salió de la presencia de Adán. Cayendo sobre la tierra, empezó a orar diciendo, he pecado, oh Dios. He pecado, oh Dios, de todos los pecados contra ti. He pecado contra los elegidos, los ángeles. He pecado contra los querubines. He pecado contra tu inquebrantable trono. He pecado ante ti. Y todo pecado se inició cuando fui creada. Y así rezó toda la noche de rodillas. Y he aquí el ángel de la humildad llegó a ella. Y le dijo, levántate, Eva, de tu penitencia, porque he aquí Adán tu marido acaba de morir. Su espíritu ha regresado a su creador. Y Eva se levantó
Eva se levantó, secó sus lágrimas con su mano. Entonces el ángel le dijo: mira hacia el cielo. Y ella miraba constantemente al cielo. Entonces vio un carro de luz elevado por 4 brillantes águilas. Y era imposible para cualquier hombre nacido de mujer describir la gloria de ellos. Y vio la cara de los ángeles antes de ir al carro. Y cuando llegaron al lugar donde estaba Adán, el carro se detuvo con los serafines. Y yo vi incensarios de oro entre Adán y el carro. Y todos los ángeles tenían incensarios y con candor llegaron apresuradamente. Y ofrecieron el incienso y volaron sobre ella. El humo del incienso subió al cielo, y los ángeles cayeron al suelo y adoraron a Dios mientras lloraban y decían en alta voz: Yael, Santo, perdona, ten misericordia de Adán, porque es tu imagen y tu labor de tus santas manos. Y yo, Eva, vi 2 grandes maravillas y tenían tremendo temor a la presencia de Dios, y vi que mi hijo Set lloraba también. Y llorando le dije: Set, levántate, deja el cuerpo de tu padre Adán y ven a mi rostro, a mí, observa el espectáculo que nadie más tiene el privilegio de ver. Entonces Set salió y llegó donde su madre le dijo: ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me haces venir hasta ti? Y ella le dice: mira. Y ella le dice: ven y mira con tus propios ojos los 7 cielos abiertos, y mira cómo el alma de tu Padre se encuentra cara a cara con todos los santos ángeles que están orando por su nombre, diciendo: perdónale, Padre de todos, porque Él es tu imagen. Ora, mi hijo. Set. ¿Qué significa esto? Si Él un día se entregó en las manos de su Padre invisible, nuestro Dios, ¿qué son esas 2 cosas negras que interponen las oraciones? Y Set dijo a su madre que son el sol y la luna, que también se duelen y lloran intercediendo por mi padre Adán. Eva dice: ¿y dónde está esta luz por la que se han tornado color negro? Y Set respondió: es que la luz se opaca ante la luz del Santo Señor, que es el Padre de la luz. Todo esto es increíble, es importantísimo, es ideas lindas, pero sigamos adelante, ya vamos a terminar. Mientras que Set estaba diciendo esto, su madre, un ángel, sopló la trompeta, y allí se pusieron de pie todos los ángeles, extendiendo sus rostros, exclamaron en voz alta, con una terrible voz, diciendo: bienaventurado sea el Señor de gloria, porque ha tenido piedad de Adán, su criatura, las obras de sus manos. Y cuando los ángeles hubieron dicho estas palabras, vino uno de los serafines con 6 alas y arrebató a Adán y lo llevó fuera al lago Acherusia, y lavó 3 veces en presencia de Dios. Y Dios le dice a Adán: ¿qué has hecho? Si tú hubieras mantenido mi mandamiento, ahora no habría ningún regocijo entre los que te traen a este lugar. Sin embargo, te digo, no hay alegría y dolor. Que hoy hay alegría y dolor al mismo tiempo, y tu dolor se convertirá en alegría y te devolverá la antigua gloria, y se te establecerá en el trono de tu engañador. Y Él vendrá a este lugar para verte por encima de Él, entonces podrás
ser condenado y se le grabará su llaga cuando él te vea sentado en el trono de honor. Capítulo 39. Perdón, 29. Y Adán se quedó acostado por 3 horas. Luego el Padre de todos, sentado en su trono santo, extendió su mano como Adán, tomó a Adán y se lo entregó al arcángel Miguel y le dijo: llévalo al paraíso hasta el tercer cielo, déjalo ahí hasta el gran día, donde ya saben que juzgará al mundo. Luego Miguel, tomando a Adán con su izquierda, como Dios le dijo, el arcángel pregunta a Dios dónde debía colocar los restos, y Dios ordenó que todos los ángeles se reúnan ante su presencia, cada uno en su orden, y todos los ángeles se reunieron, algunos con incensarios en sus manos y otros con trompetas ante el Señor de los ejércitos. Y llegaron los 4 vientos con los querubines montados sobre ellos. Su escolta y sus ángeles del cielo vinieron a la tierra donde estaba el cuerpo de Adán. Llegaron al paraíso y todas las hojas se agitaron, de modo que todos los hombres nacidos de Adán quedaron dormidos por la fragancia que despedían, excepto Set, porque él había nacido de acuerdo a la palabra de Dios. A continuación, el cuerpo de Adán sentar allí en... Hay algo ahí raro, no sé qué... Hay algo malo ahí, perdón. Luego el cuerpo de Adán fue puesto en la tierra del paraíso y Set se emocionó grandemente sobre él. Entonces habló Dios a Miguel y los arcángeles Gabriel, Uriel, Rafael: vayan al paraíso, en el tercer cielo, y traigan ropa de lino para cubrir el cuerpo de Adán, y traigan el aceite de fragancia y viértanla sobre él. De este modo lo hicieron, y los 3 grandes ángeles lo prepararon para el entierro. Y Dios dijo: traigan también el cuerpo de Abel. Trajeron otras prendas para vestirlo a él también, porque él no fue enterrado desde el día que su hermano Caín lo mató, ya que el impío Caín tuvo grandes esfuerzos para ocultar el cuerpo, pero no podía, porque la tierra no lo recibía y lo expulsaba constantemente. Y salió de la tierra una voz diciendo: no voy a recibir el cuerpo de tu compañero hasta que fue tomado de la tierra y regrese a mí. En este momento los ángeles lo tomaron y lo pusieron sobre una roca hasta que mi padre Adán fue enterrado. Y ambos fueron enterrados, según el mandamiento de Dios, en el lugar donde Dios lo encontró, el polvo. Y se hizo una excavación en aquel lugar para los 2. Y Dios envió a 7 ángeles al paraíso para que traigan muchas fragantes especies, y los pusieron en la tierra y los enterraron. Y Dios, capítulo 41. Y Dios lo llamó y le dijo: Adán, Adán. Y el cuerpo respondió de la tierra y dijo: aquí estoy, Señor. Y Dios le dijo: yo te dije, tú eres del polvo y de la tierra a la tierra regresarás. Una vez más me comprometo contigo a que te resucitaré en el día de la resurrección, junto con todos los hombres que vengan después de ti. Capítulo 42. Y después de estas palabras, Dios le hizo un sello y lo selló en la tumba, y ordenó que nadie hiciera nada durante 6 días hasta que su costilla regrese a él.
Entonces el Señor y sus ángeles regresaron a su lugar. Pasados los 6 días, Eva también durmió. Pero mientras ella vivía, lloraba amargamente por la muerte de Adán, porque ella no sabía dónde estaba. Pero cuando el Señor enterró en el paraíso a Adán, todos sus hijos estaban dormidos, a excepción de Set, hasta que Adán estuvo preparado para el entierro. Y nadie sabía en la tierra dónde estaba enterrado, excepto su hijo Set. Cuando Eva estaba por morir, Set y ella oraron, pidiendo si se le podía enterrar con su marido en el mismo lugar. Después de haber terminado su oración, ella dice: Señor Maestro, Dios de toda regla, no me separes el cuerpo de tu sierva del cuerpo de Adán, pues de sus miembros tú me formaste, y aún soy indigna de entrar en tu tabernáculo, porque soy pecadora. Te pido que no nos separes, porque ni el paraíso antes de la transgresión, ni durante ella anduvimos separados. Aún así el Señor no nos separes ahora. Sin embargo, este ya es el final. Después de haber orado, ella miró el cielo custodiado y gimiendo en alta voz saliendo de su pecho, dijo: Dios de todos, recibe mi espíritu, e inmediatamente entregó su espíritu a Dios. Y finalmente el capítulo 43. Entonces Miguel se acercó y le enseñó cómo preparar la víspera para el entierro. Y vinieron 3 ángeles y enterraron su cuerpo donde estaba el cuerpo de Adán y Abel. Luego Miguel habló a Set y le dijo: a partir de ahora, cada hombre sabio que muera esperará hasta el día de la resurrección. Y después de haberle dado esta regla, le dice: llora hasta 6 días, pero el 7º es de descanso y regocíjate en él. Porque en el mismo día Dios se regocijó, y los ángeles también, por las almas de los justos que han fallecido sobre la tierra. Y aquí así habló el ángel y ascendió al cielo glorificando a Dios y diciendo: Aleluya, santo, santo, santo es el Señor, Dios de la gloria. Y la gloria de Dios se reunirán, a la gloria de Dios se reunirán todos para darle el honor y la adoración y otorgarles la vida eterna, ahora y para siempre. Amén. Santo es el Señor de los ejércitos. A continuación, el arcángel Joel salió glorificando a Dios, diciendo: Santo, santo, santo eres, Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Y ese es el final del libro, Apocalipsis de Moisés. Créanme, nuevamente digo, este es un libro apócrifo, no es un libro del canon de la Biblia. Es un libro que, si no lo han visto nunca, parece raro, pero cuando vamos leyendo la historia de Romanos, por eso es que este es un adendum, y un poco largo, por cierto, del libro de Romanos, que creo que vale la pena ver, porque la mentalidad que hay en este libro pareciera que Pablo la tenía. Y este era un libro que era de la época de él y de la época de Yeshua y la época de Juan el Bautista. Ellos evidentemente tenían acceso a esta obra. Y esto es lo que yo quería compartir. Espero que les haya gustado. Les bendigo y nos vemos en el próximo video en el libro de Romanos capítulo 6. Que el Señor les bendiga.